Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a la Corte Suprema de Justicia por la invitación que me ha acusado de participar en este importante Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional. También al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Yo de paso quiero decir eso, he realizado estudios también en la Universidad Nacional Autónoma de México, guardo un recuerdo muy bueno de esos años en que pasé en la UNAM. Y al Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional también mis agradecimientos por la oportunidad de participar en este congreso. El tema que voy a abordar está bastante circunscrito a la realidad paraguaya, a diferencia, digamos, de otras de las ponencias que tienen un panorama más amplio. En el caso de mi ponencia está más circunscrito a la situación del Paraguay, en particular la cuestión del control de constitucionalidad. Por otra parte, también en gran medida influye en esta ponencia el ejercicio de la magistratura en el área respectiva y fundamentalmente el planteamiento de problemas que se presentan en cuanto a la jurisdicción constitucional en el Paraguay. Varias de las ideas que han sido expuestas aquí realmente merecerían ser tenidas en cuenta en cuanto a la ponencia que voy a presentar. Realmente, en particular la de Jorge Silvero, la del doctor Manili, la del doctor Carpizo, hay varias ideas que deberían ser tenidas en cuenta en cuanto a lo que voy a decir. Quizá el hecho de la falta de tiempo no me ha permitido pensar mucho en las ideas formuladas, de tal manera incluso a modificar la exposición que voy a hacer, a reformular lo que voy a decir. Como digo, lo que voy a abordar son problemas puntuales que se presentan en particular en cuanto al control de constitucionalidad en el Paraguay. Es decir, que sería un ámbito bastante, primero circunscrito al Paraguay y circunscrito también dentro del ámbito del panorama general del derecho procesal constitucional. Bueno, un primer problema con el cual nos enfrentamos nosotros es el del órgano encargado de ejercer el control de constitucionalidad. Se ha dicho esta mañana que ya en la Convención Constituyente de 1992 se había planteado el problema de que fuera un órgano, un tribunal constitucional o la Corte Suprema de Justicia fuera la encargada de ejercer ese control de constitucionalidad. Una Corte Suprema de Justicia con una sala constitucional como órgano específico encargado de esta tarea. Estamos quizá en el Paraguay a las puertas de una reforma constitucional. Quizá en 2013, 2014 se dé esa reforma constitucional. Se habla ya desde hace unos 10 años de la necesidad de reformar la Constitución. También existe eso que sabemos todos, ¿verdad?, de que se le achaca mucho a la Constitución, se achacan los problemas que existen en el país a supuestas deficiencias que presentaría la Constitución de 1992. La única referencia que se ha hecho a este tema, al tema de que debiera ser así como están las cosas, una Corte Constitucional con una sala constitucional, o que fuera necesario un tribunal constitucional. La única referencia ha sido cuando se han presentado problemas en que la Sala Constitucional o la Corte Suprema debía decidir cuestiones, debía ejercer el control de constitucionalidad respecto de actos emanados o del Congreso o del Poder Ejecutivo. Y obviamente con un resultado no favorable a las pretensiones de esos órganos. En ese momento, es decir,
simplemente con un criterio o básicamente político se ha planteado la necesidad de constituir un tribunal constitucional en vez de una Corte Suprema de Justicia. Realmente yo creo que en eso no está la solución a los problemas que presenta el control de constitucionalidad, porque como digo, en esos momentos en que el control de constitucionalidad que ejercía la Corte tenía mucha trascendencia política, se hablaba de que todo se solucionaría, los fallos considerados equivocados de la Corte podrían ser evitados si es que se tuviera un tribunal constitucional. Pero creo que esta no es una reforma constitucional necesaria o que debiera hacerse, porque tendríamos en reemplazo de una Corte que es cabeza del Poder Judicial, tendríamos un órgano extrapoderes, un tribunal constitucional. Ustedes saben, ¿verdad?, ya también con la intervención de órganos en cuanto a la proposición o a la designación de integrantes de ese tribunal, del Congreso, del Poder Ejecutivo, de la Corte, de otros órganos. Tendríamos un órgano extrapoderes quizá más débil que la Corte Suprema de Justicia. Por ello creo que no está en eso el problema realmente en cuanto a la forma en que se ejerce o que se puede ejercer el control de constitucionalidad en el Paraguay. Quizá una de las preguntas que debemos plantearnos es esa que tienen ustedes allí. La Corte debe ser considerada el intérprete final de la Constitución. Como se ha dicho, ¿verdad?, el control de constitucionalidad realmente funciona en un Estado de Derecho. Cuando está plenamente vigente un Estado de Derecho, se puede hablar de la posibilidad de ejercer un real control de constitucionalidad. Y ese es uno de los problemas que hasta hoy afronta el Paraguay. Esa es una de las consecuencias que todavía tenemos de la dictadura que cayó en 1989, que ha retrasado el desarrollo institucional hasta el punto de que hoy todavía debemos formular esta pregunta de si la Corte debe ser considerada el intérprete final de la Constitución. Y tenemos dos disposiciones. Una dice: el Poder Judicial es el custodio de esta Constitución, la interpreta, la cumple y la hace cumplir. Y por otra parte, lo que mueve muchas veces a introducir dudas en cuanto a ese papel que indudablemente debe tener la Corte Suprema de Justicia es la disposición que figura entre las atribuciones del Congreso. Uno de los incisos dice dictar los códigos y demás leyes, modificarlos o derogarlos, interpretando esta Constitución. Con eso, sobre esta base, quizás pueda parecer no real esto que voy a decir, pero he leído un artículo el sábado pasado de un constitucionalista en que sobre esta base cuestiona el carácter de intérprete final de la Constitución que tiene que tener la Corte Suprema de Justicia. Es evidente que esta disposición, el artículo 202, que se refiere a las atribuciones del Congreso, versa sobre otra cuestión, sobre la actividad del Congreso de desarrollar la Constitución, a través de leyes que estén acordes con lo que dice la Constitución, pero no admite un cuestionamiento del carácter de intérprete final de la Constitución. Y en el fondo, quizás está el problema todavía no resuelto en el Paraguay en forma categórica, el de la independencia del Poder Judicial. Por eso digo que el hecho de que la dictadura ha retrasado el desarrollo de muchas cuestiones que hoy deberían estar resueltas. Y es, como digo, el problema de la independencia del Poder Judicial, la cuestión de la designación, de la forma en que se designan los ministros, que pudiera ser, incluso con las disposiciones constitucionales, pudiera ser una disposición no influida indebidamente por criterios políticos, aún con las normas que hoy contiene la Constitución. Y mencionaba algo que manejamos aquí, el de
que es prácticamente la negación de esa idea de independencia del Poder Judicial, lo que aquí llamamos cuoteo, el que los partidos políticos tengan una cuota en cuanto a los integrantes de la Corte. Se ha dicho en forma expresa, se ha dicho que la composición del Senado debe estar reflejada en la Corte Suprema de Justicia. Esto lo han dicho senadores así en forma expresa, de que debe haber una relación entre la forma en que está compuesto el Congreso y la forma en que está integrada la Corte Suprema de Justicia. Por ello, se pretende que cada 5 años se confirme o no a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. La relación sería directa, en este caso quizá la cantidad de miembros de cada órgano facilitaría la equivalencia, porque en la Cámara de Senadores tenemos 45 bancas y en la Corte Suprema de Justicia tenemos 9, no sé si llamarle banca también, que habría y sería una proporción de 5 bancas en el Congreso. En el Senado, digo, equivaldrían a un puesto un puesto en la Corte Suprema de Justicia. Esta es un pensamiento primitivo que realmente, como digo, es la base, el punto de partida de que pueda existir un efectivo, real control de constitucionalidad en el Paraguay. Bueno, pasando quizás a otros temas ya más, digamos, más procedimentales, debemos decir que en el Paraguay el sistema de control de constitucionalidad del Paraguay tiene ciertas particularidades que son propias yo diría exclusivamente del Paraguay. En primer lugar, existe un control de constitucionalidad. Uno de los grandes grupos de actos que pueden ser objeto de control son los actos jurisdiccionales, las sentencias en un sentido amplio y abarcando todo tipo de resoluciones judiciales. Allí estarían los acuerdos y sentencias definitivas, autos interlocutorios y providencias sobre cualquier materia, es decir, todo tipo de actos jurisdiccionales, lo cual crea un universo muy amplio de actos que pueden ser objeto del control de constitucionalidad, con un recargo extraordinario de la Corte Suprema de Justicia y en particular de la Sala Constitucional. En cuanto a los actos jurisdiccionales, se da una superposición con el recurso de casación. También está previsto el recurso de casación y se le otorga igualmente a la Corte Suprema de Justicia. Y hay una coincidencia, una superposición, como digo, entre la acción de inconstitucionalidad contra todo tipo de resoluciones judiciales y el recurso de casación. En el recurso de casación tal cual está previsto, actualmente solo está previsto en materia penal. Se puede ver esa superposición, por ejemplo, en lo que está proyectado allí, en el inciso primero. Se habla allí hacia la parte final que pueden ser objeto de revisión sentencias cuando se alegue la inobservancia o errónea aplicación de un precepto constitucional. Y lo mismo cuando se trate de sentencias o autos que sean manifiestamente infundados, es decir, sentencias arbitrarias. En eso hay, en estos puntos, salvo esa limitación que establece, ¿verdad?, de que la sentencia imponga una pena privativa de libertad mayor de 10 años, hay una coincidencia plena con la acción de inconstitucionalidad contra actos normativos. Por ello, a nuestro entender, en cuanto a este aspecto, se tiene que limitar la acción. Yo sería partidario de eliminar la acción de inconstitucionalidad con relación a actos jurisdiccionales y ese control de constitucionalidad de los actos constitucionales tendría que estar
encauzado por la vía del recurso de casación en las distintas materias. Eso en cuanto a los actos jurisdiccionales. La otra gran vertiente del control de constitucionalidad es el que se refiere a los actos normativos. También los actos normativos, leyes considerados en sentido general, pueden ser objeto del control de constitucionalidad. Y en nuestro ordenamiento jurídico, de acuerdo con el orden de prelación que está establecido en la Constitución, pueden ser objeto de control de constitucionalidad tratados, convenios y acuerdos internacionales, las leyes dictadas por el Congreso, otras disposiciones de inferior jerarquía, eso es lo que dice, lo que está a nivel constitucional. Y entre esas otras disposiciones de inferior jerarquía se encuentran decretos del Poder Ejecutivo, ordenanzas departamentales, municipales, etc. Todo esto puede ser también objeto de control de constitucionalidad. En cuanto al control de constitucionalidad que se refiere a actos normativos, el gran problema es el de los efectos de una eventual declaración de inconstitucionalidad. Ese es el problema que se presenta en el sistema paraguayo. Todavía estamos también en este punto en el debate entre que si la declaración de inconstitucionalidad debe tener efectos interpartes o debe tener efectos o puede tener efectos erga omnes. Esto fue ya debatido en ocasión de la Convención Nacional Constituyente de 1992. Fue un debate limitado a un número muy pequeño de los convencionales, una cuestión técnica. Verdaderamente éramos 198 convencionales y creo que la discusión se mantuvo, habrá sido de 20 a 30, era la discusión académica. Después se tuvo, como se tenía que decidir la cuestión por votos, la cuestión fue a argumentos no académicos ni jurídicos, sino ya basados en criterios políticos e incluso sentimentales, y finalmente la votación se hizo, la votación del pleno de la Convención de 198 se guió por los referentes, es decir, quienes propugnaban la declaración de inconstitucionalidad con efectos interpartes y quienes propugnábamos la inconstitucionalidad con efectos erga omnes. En ese momento estábamos entre los integrantes de segunda línea en representación de partidos políticos, y entonces eso fue quizás haya sido el motivo, y los principales líderes de los distintos partidos, porque la votación también fue transversal, no fue una votación por partido, sino transversal a los partidos. Se hizo siguiendo la mayor parte de los convencionales, siguiendo a los referentes, y finalmente, por una diferencia que no fue muy grande, se impuso la decisión de que los efectos fueran interpartes. Pero yo creo que esta es una materia, no sé si el Paraguay está entre los, no sé si es el único, está entre los pocos países en que la declaración de inconstitucionalidad de actos normativos tiene efectos interpartes, en principio efectos interpartes. Y es clara esta solución que da la Constitución cuando se trata de la sala constitucional, que creo que es lo que está proyectado allí. La disposición constitucional referente a la sala constitucional indudablemente establece solo la posibilidad de declaración de efectos interpartes. En la siguiente, la Corte Suprema la Corte Suprema de Paraguay
Sin embargo, en algunos casos, por una interpretación de varios artículos constitucionales, emitió algunos acuerdos y sentencias en que la declaración de inconstitucionalidad se hizo con efectos erga omnes. Pero fueron muy pocos casos desde 1994 y algunos más después de 1995, pero fueron unos pocos casos en que la declaración se hizo con efectos erga omnes. Yo creo que en una próxima reforma constitucional me parece que ya se ha de imponer la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad con efectos erga omnes por los motivos que todos sabemos, las situaciones absurdas a que puede llegar una declaración de inconstitucionalidad con efectos limitados. Hay algunos casos, quizás voy a tener que pasar, ahí quería hacer alguna referencia a algunos casos especiales, digamos, como el juicio político, el proceso de destitución de autoridades departamentales y municipales, las resoluciones del jurado de enjuiciamiento de magistrados, qué tratamiento se tiene que dar a las resoluciones que se dicten en estos supuestos. En el caso del jurado no hay inconveniente porque la misma ley del jurado admite la posibilidad de que pueda ejercerse el control de constitucionalidad por vía de la acción. En cuanto a la destitución de autoridades departamentales y municipales, ya hay un fallo de julio de 1995 en que se aceptó que esto pudiera ser objeto de control de constitucionalidad. Y el debate está en cuanto a una resolución emitida por la Cámara de Senadores en el caso de un juicio político. Por eso me ha alegrado mucho de escuchar aquí que la Corte Suprema de Justicia de la Argentina tiene ya asentado el criterio de que las resoluciones que se emitan en un juicio político pueden ser objeto de control de constitucionalidad. Acá se plantea el problema de las cuestiones no justiciables, las justiciables o no justiciables. Se ha debatido mucho también esto, en particular en cuanto a la resolución que dicte el Senado como culminación de un juicio político. Y el criterio adoptado en el Paraguay creo que es un criterio muy sano, muy acertado, en cuanto a dejar en este tema de las cuestiones no judiciables o justiciables, dejar a cargo del órgano encargado de ejercer el control de constitucionalidad. Es decir, es la propia Corte, como se puede apreciar en el artículo 12 de la ley de la Corte Suprema, se puede apreciar que el que se trate de una cuestión no justiciable es uno de los motivos de rechazo in limine de una acción de inconstitucionalidad. Pero es la propia Corte la que tiene que decidir si se trata o no de una cuestión no justiciable. Es decir, lo que me había creado también algunos problemas en una publicación justamente de la Corte es que en el Paraguay no se puede afirmar que existan cuestiones no justiciables en forma abstracta o general. No se puede decir no existen en términos generales, no se puede decir que hay cuestiones no justiciables, sino solo en casos concretos la Corte Suprema puede decir que una cuestión es no justiciable. Incluso en una resolución de juicio político, a lo mejor en un caso sería justiciable y en otro caso no justiciable. Bueno, también para no extenderme más, porque yo creo que estoy ya sobre el tiempo, voy a hacer una breve referencia a la cuestión del sistema concentrado y el sistema difuso. Nuestro sistema es un sistema concentrado, en el sentido de que es solamente la Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional o el Pleno de la Corte Suprema el que puede resolver las cuestiones de constitucionalidad. Tanto si la cuestión se plantea por la vía de acción ante la misma Corte o excepción en cualquier instancia, para la resolución tiene que remitirse a
a la Corte Suprema de Justicia. Creo que sería conveniente establecer un sistema que fuera concentrado y difuso. Es decir, hoy tenemos la excepción de inconstitucionalidad que se plantea en cualquier instancia, en primera o en segunda instancia, también puede ser presentada. Bueno, creo que se debería dar facultades a los jueces de esas instancias para resolver las cuestiones planteadas por la vía de la excepción de inconstitucionalidad, que solo es procedente, obviamente, en cuanto a actos normativos, es decir, en cuanto a leyes, con alcance para el caso concreto y con posibilidad, como tienen algunos sistemas constitucionales, con la posibilidad de que se le pudiera dar un alcance erga omnes si el caso se remite a la Corte Suprema de Justicia y existe un pronunciamiento de la Corte. Pero creo que es algo que urge en cuanto a establecer este sistema tanto concentrado como difuso, que muchas veces conduce a situaciones en que un magistrado no puede adoptar ninguna resolución respecto de una excepción, ni siquiera puede pronunciarse sobre la extemporaneidad de la presentación de una, o por lo menos existe bastante temor del magistrado de pronunciarse sobre la extemporaneidad del planteamiento de una excepción de inconstitucionalidad, la declaración de la caducidad en una excepción de inconstitucionalidad tampoco, ¿verdad? Todo tiene que ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia. Bueno, y finalmente el otro tema que es, yo quería hacer antes de esto, la referencia en cuanto a la intervención del doctor Carpizo, el tema de la constitucionalidad y la convencionalidad, el control de convencionalidad. Yo creo que por el sistema paraguayo, todos sabemos, ¿verdad?, que los principales instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos están incorporados al ordenamiento jurídico paraguayo. Y esa incorporación de todos los instrumentos se da con un rango inferior a la Constitución, por un lado, digamos, sería la interpretación clásica, sería con rango inferior a la Constitución. Eso abre a los magistrados la posibilidad, porque hasta ahí pueden aplicar directamente los magistrados, es decir, leyes dictadas por el Congreso, los tratados, convenios, acuerdos internacionales, pueden aplicar directamente los magistrados, es decir, que todos los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos incorporados con un rango entendiendo como infraconstitucional pueden ser aplicados directamente por cualquier magistrado. Y en esas normas están contenidas muchas de las disposiciones constitucionales. Hay muchísimas de las disposiciones que están reflejadas en esos convenios, incluso ampliadas en las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos, que abre una posibilidad de que casi un magistrado pueda aplicar la misma Constitución. Bueno, y por otra parte, hay una interpretación, hay una disposición constitucional paraguaya en que podría admitir en la disposición que dice que se puede establecer un orden, el Paraguay admite la posibilidad de un orden jurídico supranacional, dice la Constitución, ¿verdad? Supraestatal, admite la posibilidad es decir, la posibilidad de admitir ese orden supraestatal. Habría allí una cuestión que no ha sido abordada, no ha sido con profundidad, en el sentido de que también ese derecho internacional de los derechos humanos a lo mejor podría ser incorporado, podría ser reconocido con carácter supraestatal. Bueno, y finalmente un tema más es el de la cuestión de los sujetos legitimados.
En el Paraguay, de acuerdo con esa disposición que tienen allí proyectada, toda persona puede reclamar el control de constitucionalidad. Cualquier persona, física o jurídica, y se ha planteado en la práctica el tema de que persona jurídica es el Estado, persona jurídica es un departamento, es un municipio, y eso significa que, por ejemplo, un órgano tan importante como el Congreso, por ejemplo, no tendría esta legitimación para plantear una acción de inconstitucionalidad. Creo que en esto hay que imitar las disposiciones de otros sistemas constitucionales, en que la posibilidad de plantear está abierta a algunas autoridades y también, por ejemplo, a cierto número de senadores, de diputados, para que no quede duda, ¿verdad? Porque se dice que la persona jurídica es solamente el Estado, es decir, con lo cual significaría que se estaría pendiente de la voluntad del Ejecutivo, y creo que eso es una cosa ilógica que pueda plantear cualquier municipio, cualquier municipalidad, digamos, pueda plantear una acción de inconstitucionalidad, pero no puede plantear la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, con este razonamiento así en términos muy estrictos. Creo que por una parte hay que ampliar y establecer claramente que sí se puede, y también no sé si la posibilidad de que cualquier persona, me parece que es una apertura ya exagerada, de que cualquier persona, incluso una sola persona, pueda plantear. Creo, sería partidario de, como establecen algunos regímenes, que tenga que ser un número determinado de personas, que tengan que reunir una especie de acción popular, en que se tenga que reunir un cierto número de personas que planteen la acción de inconstitucionalidad. Bueno, estos son algunos de los problemas, y después quedaríamos para las preguntas que quiera formular. Muchas gracias.